¿Qué? ¿Cómo estás? Vamos a explicar un poquito por encima el movimiento circular y vamos a empezar con las razones del movimiento circular, es decir, por qué vamos a emplear unas nuevas magnitudes, unas nuevas ecuaciones para el movimiento circular. Aquí tengo dos circunferencias concéntricas, una interior de color azul y una más exterior de color rosado, con diferente radio, donde vamos a llamar R minúscula al radio interno y R mayúscula al radio externo. Bien, vamos a suponer que tenemos un cuerpo en el punto número 1 que te estoy dibujando en la circunferencia interna, empieza a moverse por dentro de esta circunferencia interna y acaba en el punto número 2, empleando un tiempo cualquiera, incremento de t, para recorrer esa distancia. Esa distancia la vamos a llamar variación ds o incremento ds. Vale, ponemos un punto 1', en la circunferencia exterior, se mueve a lo largo de esta circunferencia exterior y llega al punto 2', recorriendo mayor distancia. A esta mayor distancia la voy a llamar incremento de S', pero en el mismo tiempo. Luego, si el tiempo es el mismo, el que va por la circunferencia exterior que el que va por la circunferencia interior, necesariamente, dado que la distancia recorrida por fuera es mayor que la distancia recorrida por el que va por dentro, necesariamente la velocidad, vamos a llamarle v', del cuerpo que está por la circunferencia exterior es más grande que la velocidad del cuerpo que va por la circunferencia interior. ¿Vale? ¿Esto qué me vale para dos circunferencias concéntricas? Claro, si tengo infinitas circunferencias concéntricas, tengo infinitas velocidades lineales en función de la distancia recorrida. Luego, esta velocidad lineal v en metros por segundo no es una magnitud que me sirva para definir un movimiento circular. Yo necesito una magnitud que sea constante en el movimiento circular. Por lo tanto, vamos a definir una nueva magnitud. La nueva magnitud que vamos a definir es la velocidad angular. La velocidad angular, las siglas de la velocidad angular son W. Y esta velocidad angular te la voy a definir ahora mismo, pero para ello te voy a recordar lo que es la velocidad lineal, V minúscula. V minúscula era la distancia recorrida por unidad de tiempo. O lo que es lo mismo, la variación de la distancia sobre el arco, incremento de S por unidad de tiempo. En el sistema internacional, en metros por segundo. La velocidad angular la vamos a definir en función de algo que sea constante, conforme los dos cuerpos se mueven a lo largo de las diferentes circunferencias. Dado que incremento de S no es constante, ¿qué es lo que es constante para todos? Si nos vamos otra vez al dibujo, lo que es constante es el ángulo girado, que voy a llamar incremento de tecta. Este ángulo girado, lo voy a poner aquí, el ángulo girado por unidad de tiempo, es decir, la variación del ángulo girado dividido el tiempo recorrido, el tiempo empleado en recorrer ese ángulo, es lo que estamos llamando velocidad angular. Ese ángulo se mide en el sistema internacional en radianes. Por lo tanto, la velocidad angular la vamos a definir en radianes por segundo. ¿Y qué es un radián? Pues si cogemos, voy a poner de aquí otra circunferencia, a ver, para definirte voy a poner otra imagen, a ver esta, aquí mismo, perfecto. Muy bien. Con esta circunferencia de abajo te voy a definir lo que es un radián, porque si cojo el ángulo girado desde O hasta P, la distancia recorrida es S, el ángulo girado es tecta, siendo el radio de la circunferencia R minúscula. Bien, el ángulo girado tecta es el cociente entre el arco recorrido, es decir, la S en metros, dividido entre el radio de la circunferencia. De manera que si la distancia recorrida sobre la circunferencia, el arco S,
es igual al radio de la propia circunferencia, entonces, como podrás comprobar, el ángulo que hemos girado ha sido de una unidad. A esta unidad se le llama radián. Luego, un radián es el cociente entre el arco de la circunferencia y el radio de la propia circunferencia, siendo igual a 1 cuando S y R son iguales. Claro, ¿y si no son iguales? Por ejemplo, conforme este punto vaya avanzando a lo largo de la circunferencia, ¿qué está ocurriendo? Pues que la S está aumentando. Vamos a llamar a esta S incremento de S, variación de la distancia recorrida sobre el arco. Dividimos entre el radio, pero claro, a la vez que aumenta la distancia recorrida sobre la circunferencia, también aumenta el ángulo girado, que vamos a llamar incremento de S. Por lo tanto, con esta expresión tan sencilla, si despejamos incremento de S, nos queda la variación del ángulo por el radio de la circunferencia. Como digo, con esta sencilla expresión podemos relacionar magnitudes angulares, como son el ángulo girado, con las magnitudes lineales, como son incremento de S o la distancia recorrida sobre la circunferencia. Solo tenemos que coger siempre las magnitudes angulares y multiplicarlas por el radio de la circunferencia. Automáticamente tendremos las magnitudes lineales. Pero ahora lo que nosotros tenemos entre manos son magnitudes angulares y estamos definiendo W, la velocidad angular. Por lo tanto, si vuelvo aquí arriba, en la velocidad angular, esta velocidad angular va a ser el ángulo girado, la variación del ángulo por unidad de tiempo. Claro, aquí tengo la definición de velocidad angular en radianes por segundo. Pero nosotros no estamos acostumbrados a usar la velocidad angular. Nosotros estamos acostumbrados a usar la velocidad lineal. ¿Y cómo podemos relacionar las dos velocidades, v y w? Pues muy sencillo. Voy a hacerte una pizarra nueva. Borramos a ver, aquí. Vamos a ver. ¿Cómo podemos relacionar las dos velocidades? Hemos quedado que la velocidad lineal es la variación de la distancia recorrida por unidad de tiempo. Da igual que sea en línea recta, da igual que sea en la circunferencia. Si es en la circunferencia, en la curva, S sería la distancia en la curva. La velocidad angular va a ser la distancia recorrida, pero ahora en radianes, en ángulo. Ángulo girado, variación de tecta, dividido tiempo empleado, variación de t. Claro, ¿cómo relaciono yo magnitudes lineales y angulares? Hemos puesto antes una relación. La relación que hemos puesto era, si yo cojo el ángulo girado, variación de tecta, y lo multiplico por el radio de la curva, de la circunferencia, automáticamente tengo las magnitudes lineales, incremento de S. Bien, pues ya tengo la relación entre las velocidades. Solo tengo que dividir entre el tiempo, izquierda y derecha. Si divido a la izquierda, al dividir incremento de S entre incremento de t, ¿qué tengo? Pues tengo la velocidad lineal. Y al hacerlo a la derecha, al dividir el ángulo girado por unidad de tiempo, aquí pues tengo la velocidad angular. Y no nos olvidemos de la R, del radio. Por lo tanto, me queda que si cojo la velocidad angular y la multiplico por el radio de la curva, tendré automáticamente la velocidad lineal. Es decir, es lo mismo que hemos puesto antes. Si yo tengo magnitudes angulares, W o ángulo, y lo multiplico por el radio, automáticamente tengo magnitudes lineales como son la distancia recorrida sobre la circunferencia, incremento de S, o V, que es la velocidad lineal. Bien, una vez hemos definido ya las magnitudes características del movimiento circular, vamos a empezar con el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, las siglas pues son M mayúscula, C mayúscula, U. ¿Y qué es el movimiento circular uniforme? El movimiento circular uniforme es aquel que tiene la velocidad angular siempre constante, siempre igual. Y por lo tanto, siempre recorre el mismo ángulo cuando pasa el mismo tiempo. Si dibujo, vamos a dibujarlo
una circunferencia, más o menos, ahí. Si cojo una circunferencia, este será el radio, y vamos a empezar desde aquí, un punto inicial, donde este punto, un cuerpo, desde aquí, se empieza a mover a lo largo de la circunferencia, pero el ángulo desde la horizontal, vamos a llamarle ángulo inicial, tecta sub 0. Conforme pasa el tiempo, este punto se desplaza sobre la circunferencia y cuando pasa un cierto tiempo, ha recorrido o ha llegado a otro ángulo diferente, mayor que el inicial, que voy a llamar tecta. Luego, tecta sub 0 es la posición inicial en radianes, el ángulo que teníamos al principio, y tecta es la posición en cualquier momento, vamos a llamarle final, cualquier otra que no sea la inicial. Para pasar del ángulo inicial al ángulo final, se ha recorrido o se ha tardado un tiempo incremento de t. La velocidad es la misma en todo el recorrido. Podemos poner esta velocidad en función del ángulo girado y el tiempo, o lo que es lo mismo, incremento del ángulo va a ser el ángulo final que tenemos, le restamos el ángulo inicial que teníamos al principio y lo dividimos entre el tiempo final y el tiempo que marcaba el cronómetro al principio. Si recuerdas, esto es lo mismo que hacíamos con la velocidad. La velocidad es la variación de la posición frente al tiempo o la posición final menos la posición inicial y abajo t menos t sub 0. Vamos a llegar, por tanto, a una ecuación para el movimiento circular uniforme, vamos a ponerlo aquí abajo, MCU, parecida a la ecuación que teníamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Para el movimiento rectilíneo uniforme teníamos S igual a S sub 0 más VT menos T sub 0, donde V en metros por segundo, velocidad lineal, y la S se medía en metros en el sistema internacional. SX da igual la sigla que tú le pongas. La ecuación que nosotros tenemos ahora para el movimiento circular uniforme es la misma, la tenemos aquí arriba, te la estoy marcando aquí arriba. Si despejamos la posición final en radianes, la posición final o los radianes al final del movimiento van a depender de la posición inicial, de la velocidad, pero ahora la angular, que multiplica a t menos t sub 0. Son ecuaciones idénticas. Velocidad angular ahora en radianes por segundo. Y tecta, pues ¿en qué unidades? En radianes. Que tenemos ángulo y queremos distancia. Tenemos magnitudes angulares y queremos magnitudes lineales. Recuerda, solo tengo que multiplicar la magnitud angular por el radio de la curva para automáticamente tener magnitudes lineales, lo cual no es muy complicado. ¿Vale? ¿Qué me falta? Pues me falta definir, vamos a hacer una nueva pantalla, qué tipo de aceleración teníamos en el movimiento circular. En el circular uniforme, en el movimiento circular uniforme, dado que tengo una velocidad angular constante, aquí, velocidad angular constante, la velocidad lineal en forma vectorial no es constante. Lo que es constante es el módulo de esta velocidad lineal. Porque en todo movimiento curvo, recuerda que tanto la dirección como el sentido no son constantes. Por lo tanto, lo único que tengo constante es el módulo de la velocidad lineal. Luego, entonces, en todo movimiento circular tengo aceleración por culpa de la variación de la dirección y el sentido. Y esta aceleración que siempre voy a tener en el movimiento circular
la voy a tener en el movimiento circular uniforme y va a ser la aceleración tangencial, A sub t. Luego, A sub t, la aceleración tangencial, recuerda la expresión para su cálculo, era la velocidad o el módulo de la velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio de curvatura. R mayúscula, R minúscula, da igual, el radio de curvatura. Claro, ahora sería interesante poner dentro de esta expresión la velocidad angular, la nueva que acabamos de definir. Pero podemos relacionar muy fácil la velocidad angular con la velocidad lineal, ya sabemos cómo. Si lo sustituimos en la aceleración tangencial, tenemos cuadrado de la velocidad angular, cuadrado del radio de curvatura, lo dividimos en el radio de curvatura y nos quedará una expresión final para aceleración tangencial como velocidad angular al cuadrado por el radio de curvatura. Como siempre, el radio en metros, la velocidad angular en radianes por segundo y la aceleración tangencial en metros por segundo. Bien, esto es el caso en el cual tengamos un movimiento circular, pero la velocidad angular sea constante. Siempre recorramos el mismo ángulo en el mismo tiempo. Pero podemos acelerar, podemos frenar. En ese caso, tenemos un movimiento circular uniformemente acelerado. Vamos a ponerlo aquí arriba. Movimiento circular uniformemente acelerado o uniformemente variado. En este caso, la velocidad angular ya no es constante. Puede aumentar o puede disminuir. Por lo tanto, ahora tenemos aceleración. Pero la aceleración, vamos a definir una nueva, la vamos a llamar aceleración angular. Y la sigla de la aceleración angular va a ser alfa. Como toda definición de aceleración, va a ser el cambio en la velocidad conforme pasa el tiempo. ¿Pero qué velocidad? La angular. De manera que, en forma matemática, el cambio de la velocidad angular será la variación de W respecto de incremento de t. Y la variación de la velocidad angular, pues la podemos poner como la velocidad final, W, le quitamos la velocidad inicial, W0, y dividido entre la resta entre los respectivos tiempos. Claro, yo puedo despejar de aquí W y obtener una expresión muy sencillita, W0 más alfa t menos t sub 0, como digo, obtener una ecuación muy sencillita para el movimiento circular uniformemente acelerado. Esta expresión me permitirá calcular la velocidad W en función del tiempo, porque esta velocidad ahora no va a ser siempre la misma. Claro, esto para el movimiento circular uniformemente acelerado. Pero esta expresión ya la habíamos visto, porque habíamos visto la correspondiente al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y cuál era? Pues teníamos la velocidad, ahora la lineal, pero dependía de la velocidad inicial, dependía de la aceleración y al final aquí obteníamos la resta de los tiempos. Por lo tanto, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ahora es la velocidad lineal la que es función del tiempo. Las expresiones matemáticas para ambas velocidades, la lineal y la angular, son equivalentes, son muy parecidas, solamente cambian las siglas. Bien, y si tenemos dos, ¿es posible pasar de una a la otra? Pues ya sabemos cómo. ¿Cómo? Recuerda, si yo tengo ángulo girado, incremento de tecta, lo multiplico por el radio de curvatura y tengo la distancia recorrida, incremento de S. Esto era en el movimiento circular uniforme. Claro, ahora puedo hacer lo mismo. Puedo hacer lo mismo con el movimiento acelerado. Puedo hacer lo mismo con las velocidades. ¿Cómo? Aquí hemos dicho que cojo la velocidad angular, la multiplico por el radio de curvatura y automáticamente tengo la velocidad lineal. Lo mismo que tenía en el movimiento circular uniforme. Lo único que las expresiones para su cálculo pues son diferentes. ¿Vale? Pero ¿y cómo sé la posición o dónde está este cuerpo que está girando? ¿Dónde está a lo largo del tiempo?
Pues no lo voy a deducir, pero ya puedes pensar, mira, te voy a poner aquí la expresión de la posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Le quitamos el tiempo inicial. Más un medio de la aceleración lineal por t menos t sub 0 al cuadrado. Si esta es la expresión para el movimiento acelerado con magnitudes lineales, la expresión para el movimiento circular uniformemente acelerado es la misma, es equivalente. Pero ahora la posición ya no la damos en metros, la damos en radianes, en ángulos. Por lo tanto, la posición final angular va a ser la posición inicial más la velocidad inicial W0, es decir, la velocidad angular, por t menos t sub 0, más un medio, y aquí cuidado, ¿qué aceleración ponemos? La angular alfa por t menos t sub 0 al cuadrado. Las dos expresiones, tal y como ya habíamos previsto, son equivalentes, son iguales. Bien, ¿cómo puedo pasar entonces de una a la otra? Pues lo tengo muy claro. Incremento de S es igual a incremento de tecta por R, o lo que es lo mismo, S igual a tecta y por R. Bien, pues yo creo que con esto hemos visto un poco por encima el por qué el movimiento circular, el por qué no, por qué introducir unas nuevas magnitudes del movimiento circular, y ahora pues nos toca aprender a calcular con ellas y hacer problemas. Así que venga, te espero en el siguiente vídeo. Venga, al lío.